Entramos ahora al estudio del capítulo 20 del libro de Josué. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 22 se trata de la distribución de la tierra, y entre ellos está incluido este capítulo 20 que lleva por título las ciudades de refugio. Josué ya es anciano y aquí lo vemos ya finalizando la repartición de la tierra. El capítulo 20 solamente tiene 9 versos a los cuales daremos lectura para la comprensión cabal del objeto de nuestro análisis. Habló Jehová a Josué diciendo: los hijos de Israel, y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con él. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere alguno por accidente, a fin de que no muriere por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Ya terminado el reparto de la tierra prometida, terminaba la etapa de la conquista y la posesión de esa tierra. El hecho de las ciudades de refugio es también la entrega como parte de la posesión de la tierra. Dios había cumplido el pacto de la promesa de la tierra, dándoles heredad a cada una de las tribus. Se había establecido por Dios un sistema legislativo de protección y defensa para casos de homicidio involuntario. Se había indicado por normativa de ese sistema legislativo que se establecieran ciudades que serían denominadas ciudades de refugio, en donde el inculpado podía acudir y pedir que los jueces vieran su caso. Ahora ya habían pasado muchos años desde el desierto y la tierra prometida conquistada ya estaba poseída. Era el tiempo de ejecutar y cumplir lo que estableció la ley con el fin de proteger a homicida involuntario y habilitara lugares de protección. La instrucción de establecer las ciudades de refugio emana directamente de Dios por medio de Moisés. Esto no es propio del libro de Josué. Josué solamente es el ejecutor administrativo de las órdenes dadas previamente por Dios. Josué, como ejecutor de esta tarea, se dispone a cumplir la voluntad divina en este asunto, señalando las ciudades que serían destinadas a la provisión del Señor. Estas ciudades se convertirían en verdaderos santuarios de protección para los culpables de muerte involuntaria. La justicia divina exigía que no se derramase sangre inocente cuando el acto era y había sido involuntario. Estas ciudades serían como recordatorio permanente de la misericordia y la gracia de Dios, esparcidas a través de todo el territorio de la tierra prometida. El capítulo 20 del libro de Josué puede dividirse en un esquema siguiente.
Versos 1 al 6, descripción de la ley que establecía las ciudades de refugio. Los versos 7 al 9, la designación de. El verso 1 es muy significativo como precedente de lo que viene y está establecido. Y dice, Jehová habló a Josué diciendo, es decir, Josué, ahora te voy a recordar todo lo que ya hablé con mi siervo Moisés y lo que está establecido aún ya desde el tiempo del libro de Génesis. La instrucción de designación de las ciudades de refugio procedía directamente de Dios. El establecimiento ya anteriormente Dios se lo había ordenado a Moisés. Ahora llega el momento de Josué de ser el ejecutor de esa ordenanza. Josué, que ya tenía su edad avanzada, recordemos que Dios lo llama viejo en el capítulo 13, verso 1, y tiene que ejecutar esta penúltima ejecución de su tarea, para más tarde estar exhortando al pueblo en el capítulo 22 y en el 24, despidiéndose y haciendo su discurso antes de su muerte. Josué cumplió su etapa de vida ejecutando el proyecto de Dios para su pueblo y debía dejar paso a otro liderazgo después de él. Pero su responsabilidad, su habilidad era cumplir lo que Dios le había establecido. Estaremos viendo el análisis de las ciudades de refugio desde el libro de Josué hacia atrás y hacia adelante. El verso 2 por eso dice, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Dios estaba preocupado. Es como si les dijera Dios y les estuviera recordando las palabras de Moisés, que el tema de las ciudades de refugio era algo que se había establecido ya mucho tiempo atrás y estaba indicado por normativa dentro de las regulaciones de la ley. Las ciudades de refugio eran lugares seguros para el que provocare la muerte involuntaria de una persona. En el libro de Números se detalla esta normativa y que las ciudades de refugio serían tomadas de las ciudades que serían asignadas a los levitas. Números 35, verso 6 nos dice, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. En el próximo capítulo estaremos estudiando y analizando las ciudades entregadas a los levitas. La distribución en toda la tierra prometida de estas ciudades también está establecida en el libro de Números, capítulo 35, verso 14. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Esto, por lo tanto, queda establecido que no es una orden nueva que se da a Josué sobre establecer ciudades de refugio, sino que es el recordar y le dice, oye Josué, atiende lo que ya está establecido y hazlo, no te quedes sin hacerlo. El tiempo para designar estas ciudades también estaba establecida por Dios y el mandamiento debía ser cumplido. No en cualquier momento se podían establecer estas ciudades. Números 35, 9 y 10 al 11 nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Ese era el momento en que debían señalar las ciudades y establecerlas. ¿Y cuándo sería la señal? Debería ejecutarse esa orden que también esto está establecido. Deuteronomio 19 del 1 al 2 nos dice, cuando Jehová tu Dios, no era solamente estar en la tierra, dice, cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones
cuya tierra Jehová te da a ti, y las heredades, y habitaréis sus ciudades, y en sus casas te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te dará para que la poseas. Los tiempos estaban predeterminados para que el establecimiento de las ciudades de refugio procediera. Era el momento. Josué era el actor del tiempo. En el futuro de Moisés estaba Josué en el plan divino para que ejecutara este procedimiento. Nótese que al establecimiento de las 3 ciudades al occidente del Jordán es una orden explícita. Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, hay una orden que le dice: tú vas a pasar, vas a conquistar, yo voy a echar al enemigo y lo vas a tener que hacer. Aquí no hay lugar a dudas, está todo preestablecido en el designio. El verso 3 nos dice: para que se acoja allí al homicida que matare involuntariamente a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio para que el vengador de la sangre. El motivo y razón del establecimiento de estas ciudades de refugio era para ejecutar y establecer la justicia de Dios. Era un lugar de protección para los homicidas involuntarios. La traducción literal del término ciudades de refugio es ciudades de asilo. El verso leído introduce un parámetro más al motivo de la creación de las ciudades de refugio, y es refugio contra el vengador de la sangre. Este es un término tremendamente importante. Estas ciudades estaban en el el pariente más cercano. El término traducido más preciso es el Goel, el pariente protector de la familia. Estaba en el justo derecho de cobrar víctima de venganza por la muerte de su pariente. A este pariente cercano se le llama el vengador de la. El pariente más cercano era el que podía vengar la muerte, y en cualquier lugar donde se encontrare el homicida, este así podía. Números 35:19 nos dice: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare lo matará. Aquí debemos tomarnos un tiempo y ver que no cualquier persona podía tomar este lugar de ser el protector de la familia, solamente el pariente más cercano, el Goel. Todo homicidio voluntario a sabiendas era castigado con la muerte del asesino. Cuando se había cometido un daño, debía hacerse restitución, y como el homicida no podía restaurar la vida que había quitado a su semejante, debía pagar con su propia vida. Este acto no era satisfacción por lo hecho a su prójimo, era para satisfacer la ley y la justicia que se había establecido. El perseguir al criminal quedaba encomendado al pariente más próximo y podía dar muerte por su propia mano al homicida. Estas ciudades fueron diseñadas para tipificar el alivio que el Evangelio proporciona a los pecadores penitentes. Protección contra la maldición de la ley y la ira de Dios. La protección es Cristo, en quien los creyentes buscan y huyen en busca de refugio, tal como lo dice Hebreos 6:18. La institución de las ciudades de refugio representa un traspaso de la autoridad mosaica a Josué por parte de Dios para ser la mano protectora y benefactora en este punto tremendamente importante. Daremos lectura a algunos versos bíblicos para que podamos tener una mirada general acerca de este tema, que es un tema que trasciende en el propósito del designio de Dios. Y esto lo vemos en lo siguiente. En Génesis 9:6 se queda establecido, hablando acerca de las instrucciones que Dios está dando: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Correctamente contemplado, este verso es una
reivindicación solemne del carácter sagrado de la vida. Génesis 21, del 12 al 14, dice: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo usó en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero ninguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Aquí ya encontramos que en el libro de Génesis está establecido que deberían existir estos lugares especiales para que huya el asesino involuntario. Mas el que con alevosía lo hiciere, rápidamente lo sacaremos de en medio del campamento y ni siquiera podrá acercarse al altar. La única sentencia final era muerte. Éxodo 21, 23 al 24 nos dice lo siguiente: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. De ninguna manera es un cultivo de espíritu de venganza, tal como empleamos la palabra aquí, el vengador de la sangre. No es un espíritu de venganza pagana, dado que la ley de Dios decía: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Y cómo se llevaría a cabo esa ley? En el momento en que se dictó, no había lugares de juicio establecidos ni jueces seleccionados, porque los hombres no estaban agrupados en naciones. No había una autoridad central alrededor de la cual pudiesen reunirse las tribus de la casa de Noé, que se dispersaban constantemente. El delito de asesinato deliberado, las penas impuestas por la ley judía fueron terriblemente severas. Una violación deliberada de la santidad de la vida humana era un delito por el cual no se podía alegar una disminución o paliación de la pena. No se le otorgaría ningún derecho de santuario a aquel que hubiere matado sin motivo a otra criatura. No hubo satisfacción por su vida. La tierra no se puede limpiar de la sangre que se derrama allí, salvo por la sangre del que la derramó. Y encontramos en todos estos versos que nos ofrecen detalles que indican la culpabilidad o inocencia del refugiado en la ciudad de así. El libro de Números, capítulo 35, del 24 al 25, nos deja claro que el interesado debía ser condenado ante la asamblea de su propia ciudad para ser juzgado. El crimen de homicidio se consideraba bajo la ley mosaica como un crimen aparte de todos los demás delitos. En la medida que era un delito contra la vida, que era un regalo de Dios, y el hombre que era la imagen de Dios, el ofensor que pidió y suplicó las circunstancias atenuantes de su delito, estas se colocaron hasta que su juicio pudiese celebrarse bajo la protección especial de la ley divina. Porque los labios del sacerdote deben guardar conocimiento y los hombres deben buscar la ley en su boca. Era el privilegio especial de la tribu de Leví poseer la clave del conocimiento. A ellos se les asignó el deber de determinar la voluntad de Dios por medio del Urim y el Tumim. Por lo tanto, un conocimiento especial de la ley y una aptitud especial para decidir las preguntas difíciles que a veces surgen de ella se encontrarían naturalmente en los ancianos de aquellas ciudades que habían sido separadas como ciudades de refugio. Lo importante de estos pasajes es que revela la voluntad de Dios para el pueblo, porque estaba formando una nueva sociedad tomado de un pueblo que él había escogido, que debía ser única en su vida, con compasión a los que quebrantaban la ley sin mala intención. Las ciudades señaladas fueron 6: Cades, Posedes, Siquem y Kiriat Arba, que está en Hebrón. En el lado occidental está Becer, Ramot en Galaad
y Golán. El propósito de estas ciudades de refugio era tener un sistema judicial en el cual se evitaba la contaminación de la sociedad en forma de violencia sin control de la venganza. En el antiguo pueblo hebreo creían que la muerte de un inocente era una profanación de la tierra. Números 35, 32. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. El hecho que se produjera una muerte, aunque haya sido accidental, no era algo privado, sino que afectaba a la tierra misma. La ley permitía expiar esta profanación con la muerte y la sangre del asesino. Este acto era una violación de la paz de Israel, de la Shalom y del pacto con Dios mismo. No era un asunto personal, era un tema que tenía que ver con Dios, era un tema que tenía que ver con el pueblo, era un tema que tenía que ver con la voluntad intrínseca de Dios. Ni siquiera los sacrificios de animales podían limpiar la culpabilidad de la muerte violenta e intencionada contra el prójimo que había sido creado por Dios a su imagen. El vengador de la sangre tenía la oportunidad de limpiar de la tierra al profanador, sin que esto fuera un asunto propio, privado o personal. El vengador actuaba apoyado por la ley de Dios y la sociedad solo por una parte, evitando así que hubiese una vendetta sin fin entre las familias y que se pudieran destruir grupos familiares enteros. Deuteronomio 19:21 nos dice: y los que quedaren, los familiares, oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es decir, solamente podía cobrarse una vida. Pero como el interior, el corazón del hombre es malo y es negativo, encontramos que la historia nos habla de hechos tan violentos. Por ejemplo, Irlanda del Norte con Irlanda del Sur. La historia nos cuenta que por una mula, por haber transgredido el derecho de propiedad de una mula, por siglos enteros esos pueblos se guerrearon y se pelearon unos contra otros. Dios pone un alto en esto. No es que alguien va a cobrar la muerte como vengar al asesino del pariente más próximo, y ahí se va a levantar el otro pariente y también va a cobrar muerte, y después así sucesivamente uno tras otro. No, Dios pone un alto, dice solamente una vez así se hará. Y para que no hubiese esta vendetta cuando existiese muerte involuntaria, Dios establece este otro proceso. Entonces tenemos algunas lecciones que aprender. En algunos países existe la pena capital para castigar a los asesinos más violentos, pero esto solo elimina a la persona, pero sin remediar el fondo del problema de la violencia. Aprendemos de Israel que cualquier asunto o atentado contra la paz y la santidad de Dios contaminará la tierra. Volvemos a los versos 3 al 6, y donde se nos pone una excepción a la regla, que era borrar del mapa, que no era borrar del mapa al asesino, sino restaurar la paz de la sociedad. Esta excepción es porque en algunas ocasiones pueden ocurrir asesinatos sin premeditación. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 9:5, en todo el libro de Números, capítulo 35. Aparentemente esta excepción podría ser una contradicción que impediría cumplir la ley de la venganza de la sangre del inocente. Se tiene que ya murió un inocente y se sumaría la muerte de otro inocente en este caso. Para que las muertes no produjeran una escalada de violencia en vendetas familiares, Dios establece las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio permitían al homicida
huir, es decir, correr a una de estas ciudades y así librarse de la ley de la venganza. En cada una de estas ciudades existía una comunidad de sacerdotes levitas, ya que estas ciudades pertenecían a la administración de los levitas. Como ya dijimos, en el próximo capítulo estaremos viendo las ciudades de los levitas, pero en esta ocasión nos limitaremos solamente a mencionar las que estaban bajo el dominio de las distintas familias y las ciudades que les correspondían. En Josué capítulo 21, allí encontramos esta distribución. A la familia de los hijos de Coat, levitas, les dieron Siquem en el monte de Efraín. En el verso 32, de la tribu de Neftalí, Sedes o Cades en Galilea, comunidad de refugio para los homicidas. Cabe mencionar que esta es la primera vez que se menciona a esta provincia como Galilea. Hijos de Aarón, de la familia de Coat, de los hijos de Leví, para ellos fue la suerte, les dieron Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, como ciudad de refugio para los homicidas. Verso 27. A los hijos de Gerson, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán, con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Y el verso Josué 21:36, en el territorio de la tribu de Rubén, al otro lado del Jordán, les asignaron como ciudades de asilo para los homicidas Beser, con sus ejidos. Y así encontramos el propósito de estas ciudades era facilitar un exilio temporal para el fugitivo, que era para salvar su vida del vengador de la sangre, para que la culpa sea quitada por haber derramado sangre inocente, para prevenir un derramamiento de sangre ilimitado que es inocente. Deuteronomio 19:10, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Volviendo a la lectura de Josué, capítulo 20, verso 4, que nos decía, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y que pondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos la recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. De acuerdo al mandato de Jehová, se indica y se elabora un procedimiento que permitiera resguardar la vida del inocente y no al malvado. El homicida debía ser presentado a los ancianos de la ciudad y después el homicida debía comparecer ante la asamblea general de la ciudad para determinar si la muerte había sido accidental o no. Los ancianos, ellos deberían dirimirlo o decidir. ¿Y qué más tenían que hacer? Acoger al fugitivo entre ellos, traerlo dentro de la ciudad, efectuar un juicio probatorio de muerte accidental. Y en caso de ser hallado involuntario, su crimen, el fugitivo entraba a morar dentro de la comunidad bajo su cuidado y apoyo. Darle un lugar donde vivir. La tradición de los rabinos dice que era importante esta incorporación del fugitivo a la comunidad, porque el trabajo de éste sería un aporte para dicha ciudad y comunidad levita. La actitud de los ancianos debía ser como si Dios mismo diera refugio al angustiado. Salmo 32, verso 7 nos dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Proteger al fugitivo cuando el vengador de la sangre llegara a reclamar sus derechos de sangre por sangre era un deber de los ancianos de la ciudad. La comunidad de la ciudad daría refugio y no debía entregar al homicida procesado. Debía negarse a la demanda de estos parientes que se presentaban para hacer cumplir la ley, pues esta ley protegía y salvaba al homicida involuntario. Se evitaba de este modo que hubiese una cadena sin fin de violencia y preservar la
tierra de la condenación. Esta acción de los ancianos es un trabajo colaborativo con Dios, en no entregar al homicida involuntario en manos de los vengadores por la simple razón de hacer cumplir una ley. Salmo 31:8 nos dice: no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. El verso 6 nos dice: y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. A la muerte del sacerdote tenía el mismo efecto del sacrificio de un animal en la ceremonia de expiación. Como una marca del final del tiempo de refugio, era libre de volver a casa a sus familias. No existía ningún sacrificio indicado para estos homicidas involuntarios para restaurar la relación con Dios. Se establece que en todas las comunidades levíticas que eran dentro de las ciudades de refugio, a la muerte del sumo sacerdote sería la condición previa para que el homicida pudiese regresar a su propiedad, a su ciudad, a su familia. El verso 9 resalta la importancia de este pasaje, la igualdad de las acceso a Dios y el acceso a las ciudades de refugio que ofrecían a los israelitas y los extranjeros que vivían dentro de ellos. El verso 9 es el último que indica el motivo de las ciudades señaladas. Se ve que existe una reiteración del carácter de Dios. Dios había hecho a su pueblo Israel depositario de un mensaje del que era portador y tenía en sí un alcance universal. El propósito de Dios es incluir toda la humanidad en el alcance de su gracia, y no solo era para un pueblo o solo una etnia, porque de tal manera amó Dios al mundo. El hecho que todos los extranjeros fueran incluidos dentro de esta medida de justicia los protegía de que fueran indiscriminados en forma violenta. Estas ciudades de refugio fueron un modelo a seguir de una sociedad que, teniendo sus leyes, estas no estaban por encima de la injusticia y la paz de Dios en la vida del pueblo. Podemos sacar una lección que aprender. En este modelo de justicia israelita se presentaba como un desafío en adaptarlo entre la cristiandad que vive en situaciones de violencia. Cuando el homicidio había sido involuntario, casualmente, fortuito, sin tener rencillas o enemistad. Nos dice en Números 35, 22 y 23, mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él una piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, para tales casos se proveía de las ciudades de refugio donde el homicida involuntario podía acudir para encontrar refugio para que estuviese a salvo. El homicida permanecía en la ciudad de refugio hasta que los jueces determinaban su inocencia o culpabilidad. Para el caso en que el homicidio haya sido hecho con intención y alevosía, no había refugio posible y la ciudad dejaba de ser santuario al determinarse la responsabilidad voluntaria para quien cometiese el homicidio. Las instrucciones para el uso de las ciudades se habían establecido antes de la ley. En este capítulo 20 a Josué se le recuerda y se recapitulan todas las instrucciones legales, resumiéndolas en dos principios generales. El primero: el homicida que acudiere a una ciudad de refugio debía presentarse a la puerta de la ciudad y poner su caso a los ancianos. Segundo, el homicida debía tener la ciudad de refugio como su habitación donde residiría hasta la muerte del sumo sacerdote. Y en ese evento podía salir del refugio y volver a la ciudad de origen. Cuando un homicida buscaba refugio en la ciudad de refugio más cercana, debía presentarse en el lugar donde se reunían los ancianos para que validaran y establecieran
desmintieran los eventos sobre la inocencia del acusado. El acusado de homicidio debía demostrar que había sido un accidente y que con el difunto no existía ningún tipo de resentimiento personal. Establecida la inocencia, se le asignaba un lugar para residir. El homicida conservaba la vida, pero no podía salir de la ciudad, es decir, era como, entre comillas, un prisionero. Para facilitar el acceso del que tenía que acudir a alguna ciudad de refugio, tenían que tener los accesos a las ciudades para que pudiesen ser usados sin ningún problema. Así lo indica Deuteronomio 19:3. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad y será para todo el homicida que huya. Los caminos estaban arreglados, habían señalizaciones para ver en dónde estaban aquellas ciudades y que estratégicamente estaban ubicadas a lo largo de todo Israel, tanto en el occidente como en el oriente del río Jordán. La distancia entre ellas era aproximadamente 50 kilómetros entre cada una de ellas. Por lo tanto, si alguien cometía algún acto involuntario de muerte en cualquier lugar de la tierra, debía acudir presuroso, rápidamente, a alguna de estas ciudades que a lo más le quedaría a 25 kilómetros de distancia. Si el pariente vengador podía llegar a la ciudad y tenía derecho a vengar la muerte producida, a pesar de que por derecho podía exigir la entrega del asesino para vengar la muerte del pariente, los principales de la ciudad no podían entregar al homicida que se había refugiado en la ciudad. La ciudad de refugio era un lugar seguro. La venganza estaba al exterior de sus muros y fuera de la puerta. ¿Qué lecciones más preciosas podemos ir tomando de todo este pasaje? Solo dentro del refugio está la vida, fuera del refugio está la muerte y el vengador acechando para matar. ¿Quién es y qué beneficios tiene hoy el creyente en el refugio vivo? Volviendo un poquito atrás, Deuteronomio nos entrega el precepto y el libro de Levíticos nos entrega la naturaleza del hombre. La palabra el vengador de la sangre es una palabra cuyo origen hebreo significa Goel, es decir, redentor. En el caso de la muerte de un pariente por otro hombre, la debida redención o vengador de la muerte recae sobre el pariente más cercano. Esto llega a significar relación de sangre. Aquí en Josué, la palabra el vengador de la sangre significa el cobrador de la única pena que pueda satisfacer la justicia, a saber, la muerte del homicidio. Es un tema teológico muy profundo, el cual debemos analizar en estos tiempos y aplicarlos a nuestras vidas y a la vida de la iglesia, para sanidad de nuestra tierra, para sanidad de nuestra familia. Para ir finalizando ya este análisis, encontramos que la ciudad de refugio es una ilusión general de lo que Cristo es para todo aquel que cree. La responsabilidad del hombre ante las demandas divinas a causa de su pecado trae como resultado condenación y muerte eterna. Jesucristo es el lugar de refugio abierto para todo aquel que sienta la ira de Dios sobre él. Así había sido también profetizado: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Isaías 25:4. La única esperanza para salvación es el Señor. El apóstol Pedro afirma: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La situación demanda acudir con urgencia a la ciudad de refugio, ya que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3:36. La gracia de Dios arregló para el pecador los caminos de acceso a la ciudad de refugio. Cristo, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice:
en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Según de Corintios 6, 1, 2. Nada tiene que hacer el pecador expuesto a la ira de Dios. Ningún esfuerzo especial para alcanzar la salvación. Así de fácil y sencillo es el camino que Dios arregló en su gracia. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura nos dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El simbolismo de la ciudad de refugio se cumple plenamente para el pecador creyente. Hebreos nos enseña que en Cristo hay un fuerte consuelo, perdón de pecados y purificación de conciencia. En Él está también el ancla firme, donde no hay temor que pueda alterar esa posición. ¿Con cuánta seguridad se puede afirmar el salvo? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tiene además un precursor en el cielo por medio del cual, en razón de su obra, puede acudir al trono de gracia para alcanzar al oportuno socorro. Ahora sí, finalmente, para considerar las ciudades de refugio desde el significado de sus nombres, que puede ilustrar lo que sería el desarrollo de la vida de todo aquel que en verdad se ha refugiado en Cristo. Sedes o Cades con cada kilo significa santo, o tal vez un santuario. El creyente puesto en Cristo, el santo, no solo es librado de la ira de Dios, sino es hecho santo para Él. Siquem significa hombro o cuello. De Cristo se dice, el principado es sobre su hombro. Habla de comprensión, cuidado y cariño que el Señor tiene hacia el creyente a pesar de sus continuas y cotidianas falta. El cristiano siente un profundo gozo sabiendo que el Señor se muestra compasivo. En los momentos de angustia y dificultad nunca está solo porque tiene su compañía. Hebrón significa comunión o asociación. Los cristianos son llamados a una unión vital con Cristo. La ciudad de refugio ofrecía también una experiencia de comunión. Cristo provee de comunión con Dios para cada. Vivir en comunión con el Señor es gozar de su presencia. Becer quiere decir fortaleza. Cristo es el baluarte y torre fuerte para los que confían en Él. El resultado del poder de Cristo y de la comunión con Él será una vida victoriosa. Tendrá el creyente siempre fuerzas renovadas. Ramot, que está en la zona de Galaad, Ramot quiere decir exaltado, elevado. Dios ha exaltado a Jesús hasta ponerlo a su diestra. El creyente ocupa en Él los lugares celestiales. Es el creyente un ciudadano de las perspectivas de gloria están garantizadas por la misma promesa del Señor. El mundo que rodea al creyente debería ver en cada uno un ciudadano del Golán. Quiere decir gozo, exaltación. La felicidad del salvo consiste en un lugar apartado donde ha sido colocado. La seguridad eterna produce un gozo inefable. La experiencia cristiana debería ser una continua satisfacción y descanso en Cristo, aún en medio de las pruebas y dificultades, porque la eterna seguridad está garantizada para quien está en Él. Dios les bendiga y nos haga comprender la profundidad del mensaje expresado aquí en Josué capítulo 20.